Algunos historiadores sitúan el origen de esta tendencia a hacer encuestas ya en el siglo XVIII. Y desde entonces se han hecho muchas y muy variadas. Una de las instituciones más conocidas por hacer encuestas es el Centro de Investigaciones Sociológicas, más conocido como el CIS. Seguro que habéis oído hablar de este famoso CIS. Llevan 60 años desde el momento en que fue creado, llevando a cabo, elaborando encuestas. Y una de ellas la realizan todos los años, todos los meses, con la excepción del mes de agosto, que parece que es parte de la mentalidad general que hay que descansar. Así que ese mes no hacen encuestas, pero el resto de los meses durante todo el año, durante todos estos años, hacen encuestas, y en particular una de ellas. El objetivo no es otro que determinar cuáles son los temas que preocupan a los españoles, a la gente que vive en España. Y en la última de estas encuestas, con fecha del pasado mes de enero, y entre los más de 70 temas sugeridos, los que mayores votos recibieron fueron, en primer lugar, la crisis económica. Ese es el tema que más preocupa a la gente que vive en este país, al menos a los que participaron en la encuesta, que fueron unas 2.500 personas. Después de la crisis económica estarían la tensión política, el paro o la mala gestión de los políticos en general y de este gobierno en particular. En realidad, cuando uno analiza los primeros temas que más preocupan a los ciudadanos, los políticos siempre están ahí en el medio, no sé por qué. Yo no sé si tú coincidirías con este análisis de este último informe, pero ¿qué es lo que más te preocupa a ti en este día, en este momento? ¿Cuál es tu mayor necesidad? Este es un tema incómodo, ¿verdad? Cuando alguien se acerca y te pregunta cómo estás, normalmente ya tenemos una respuesta de serie, que es bien. Algunos que son más sinceros dicen, no me puedo quejar. Eso es verdad, no tienes ningún derecho a quejarte, ni tú ni nadie. Pero normalmente respondemos de esta manera, bien, bastante bien. Aunque uno sabe que, como se dice coloquialmente, la procesión va por dentro. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8, porque en este pasaje Jesús no solamente nos desvela cuál es nuestra mayor necesidad como seres humanos, sin excepción, sino que se presenta a sí mismo como el Salvador que todos necesitamos, sin excepción. Y lo va a hacer por medio de dos elementos muy definidos. Por un lado, la declaración de Jesús y por otro lado, la demostración de Jesús. Pero vamos a leer primero el texto. Mateo capítulo 9, comenzando en el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él, levantándose, se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. El primero de los elementos, de los dos elementos que confirma cuál es nuestra mayor necesidad, pero también
¿Quién es el Salvador que todos necesitamos? Es el siguiente: la declaración de Jesús, versículos 1 y 2, la declaración de Jesús. Y aquí nos encontramos a Jesús de nuevo subido en un barco, pero en este caso para desandar lo andado. Va a regresar al punto de partida, al lugar del que había salido. Mateo sitúa la escena en la que llama literalmente su propia ciudad. ¿Y cuál es la ciudad que se relaciona con Jesús? ¿De dónde viene Jesús? Bueno, Juan Crisóstomo, uno de los mejores predicadores de la historia, lo que pasa es que se murió hace tantos años que pocos son los que lo conocen, dijo lo siguiente: por su propia ciudad aquí quiere decir Capernaum, porque la que le vio nacer fue Belén, la que le vio crecer fue Nazaret, y en la que habló continuamente, dice Crisóstomo, fue Capernaum. Bueno, no lo sabemos porque nos lo diga Crisóstomo, lo sabemos porque el texto así nos lo dice y nos informa. Y en esta ciudad de Capernaum había generado Jesús una gran expectación. La casa de Pedro se quedó pequeña, muy pequeña, ante el aluvión de visitas, ante la riada de necesidades. Es por eso que esta historia aquí, en este momento, es tan importante, porque va a poner de manifiesto no solamente que Jesús tiene el poder para sanar, sino que especialmente hay una necesidad que está por encima de todas, y es a ella a la que Jesús va a ofrecer un remedio definitivo. Hay una palabra que se repite hasta 3 veces en estos 8 versículos. Por eso es importante fijarnos en lo que leemos, para saber dónde está el énfasis de lo que el texto nos quiere trasladar. Y esa es la palabra autoridad. Este lleva siendo durante ya un tiempo el tema principal de Mateo. La narración ha ido increciendo a medida que Jesús demuestra su autoridad. Autoridad sobre los otros maestros. Nadie ha hablado nunca como este, dicen las gentes. Autoridad sobre las enfermedades. Jesús ya no necesita ver al enfermo, lo puede curar hasta en remoto, a distancia. Autoridad sobre los elementos. ¿Quién es este que aun el viento y las aguas le obedecen? Autoridad sobre el mundo espiritual. Tanto es así que con una sola palabra libera a un hombre, a 2 hombres en este caso, de esa situación de dependencia espiritual. Y ahora llegamos al punto álgido. No simplemente de esta historia, no simplemente del Evangelio de Mateo, no simplemente del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia. El Hijo del Hombre, dice Jesús, tiene autoridad para perdonar pecados. Y eso lo cambia todo. El Evangelio de Marcos nos informa que Jesús estaba enseñando y que muchos se habían acercado para escucharle una vez más, incluidos algunos de los escribas. La actividad que Jesús está llevando a cabo, enseñar, y la gran cantidad de personas a las que se hace referencia, una casa, un edificio lleno, ha llevado a pensar a algunos estudiosos que quizás no se encontraban en una vivienda normal, sino directamente en la sinagoga de Capernaum. En realidad no lo sabemos, el texto no nos lo dice, pero lo que sí sabemos es que estuviesen donde estuviesen, ya no había más lugar. No cabía un alfiler. Lucas añade que hay una multitud rodeándole, y aunque gente de cada ciudad de Galilea, no solo de Capernaum, sino también de Judea y de Jerusalén, han llegado para ver a este Jesús, para escuchar a este Jesús y para ser, si la oportunidad se presenta, tocados por su mano de poder. Y ya no hay sitio para nadie más. Como sucede cuando un personaje famoso
visita un barrio o un pueblo, ¿verdad? No importa si te gusta o no te gusta, todo el mundo sale a la calle y se acerca y a ver si hay la opción de darle la mano a ese personaje o de sacarse una foto con él. Todo el mundo sale a su encuentro, todo el mundo quiere ver a este Jesús. Y la manera de acceder a la presencia de este gran maestro va a ser a través del techo. Dice Marcos capítulo 2, versículo 4, que como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Nos podemos imaginar las caras de los que allí estaban, ¿verdad? Las vigas del edificio temblando, el techo abriéndose así de repente y un paralítico en una camilla, bajando desde lo alto. Tremendo. Y sin embargo, no sé si te llama la atención que el Evangelio de Mateo no menciona nada de esta entrada tan singular. Para algunos es lo mejor de la historia y el evangelista no nos lo cuenta. ¿Cómo es que Mateo no dice nada de esto? Lo cierto es que desde el comienzo de esta historia, el evangelista quiere que prestemos atención a lo principal. Y tanto Mateo en su narración como Jesús en su intervención van a poner su vista en lo más sobresaliente que ocurrió aquel día. Y lo más sobresaliente que ocurrió aquel día no fue que 4 amigos portaban en brazos a un enfermo. Lo más sobresaliente que ocurrió aquel día tampoco fue que escalaran un tejado o incluso que rompieran un techo y bajasen la camilla a peso hasta introducirla en la sala delante de Jesús. Lo más sobresaliente aquel día no fue ni siquiera que un hombre incapaz de valerse por sí mismo, inválido, paralítico, saliese de aquel lugar por su propio pie, porque había sido sanado instantáneamente. Lo más sobresaliente que tuvo lugar aquel día es que Jesús confirmó su autoridad para revertir, para cambiar, para transformar la condición del ser humano. Esto es lo más sobresaliente que está ocurriendo aquí. Y por ahí precisamente va a empezar Jesús. Fíjate lo que dice el versículo 2. Le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. En esta mañana estoy seguro que quizás tu vida no sea lo que te gustaría. Es posible que te encuentres frustrado porque tu trabajo o tu salud o tu familia no solamente no te sacian, sino que resultan fuente de insatisfacción, de tristeza, de preocupación. No lo podemos negar. Todos estos y otros asuntos son importantes y antes o después tendremos que lidiar con ellos. Pero en esta historia, Jesús insiste en cuál es tu necesidad más importante. Y no es otra cosa, no te equivoques, que la condición de tu alma. Porque puede que tu trabajo sea un éxito, que tengas una salud de hierro, que tu familia sea motivo de alegría para ti y de envidia para otros. Pero aún entonces te estaría faltando lo más importante. Porque Jesús, cuando se encuentra con aquel paralítico, no ve simplemente a un hombre miserable por su condición física, sino a un hombre miserable por su condición espiritual.
su enfermedad, aún con todo lo problemática que resultaba, especialmente en el mundo antiguo, sin ayuda, sin recursos, para alguien que no puede trabajar, que no puede valerse por sí mismo, con el que nadie se querría casar, un tullido, un enfermo, un paria. Su enfermedad solamente refleja apenas un aspecto más de su decadencia como ser humano. El problema que en última instancia atormenta y esclaviza a este hombre no es su parálisis física, sino su pecado. En la Biblia existen cientos, si no miles, de referencias al pecado, muchas palabras distintas para hablar de una misma realidad. Y no verlo sería un gran error, porque es también el problema que todos nosotros tenemos que enfrentar. Tiene un carácter universal porque no hay justo ni aun uno. Y si decimos que no tenemos pecado, dice 1 Juan 1:8, la verdad de Dios no está en vosotros y le hacemos a Él mentiroso. Pero además tiene un carácter mortal. Como consecuencia del pecado, todos sin excepción, antes o después morimos. La paga del pecado es muerte. Y puede que estés pensando ahora, en este momento, que has escuchado muchas veces hablar de este tema del pecado, pero realmente es tan grave. Escucha esto. El hombre natural no sabe lo que es pensar, no sabe lo que es desear ni actuar sin la presencia del pecado en su vida. Una presencia esclavizadora, una presencia distorsionadora. El pecado deforma nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros deseos, nuestras acciones, nuestras intenciones. Aún aquello más noble que podamos concebir en nuestra mente y corazón está afectado por la influencia del pecado. Como esa infección invisible a la vista, pero que nos va mermando sin que seamos conscientes de ello, hasta acabar con nosotros. El pecado nos esclaviza y nos domina, y finalmente, antes o después, nos mata. Pero fíjate en esto también, porque ni siquiera nos abandona una vez después de muertos, porque es por causa suya que somos expuestos a un juicio y a una condenación eterna. Por eso, el mejor regalo que este hombre puede recibir no está en la sanación en sí misma, sino en el lavamiento de su alma. En esta mañana te digo, quiera el Espíritu de Dios hacerte ver y saber y notar y sentir el grave peligro que el pecado supone para cada uno de nosotros. Que tu pecado te duela más que tus heridas. Que tu pecado te entristezca más que tus penas. Que te asuste más que tus miedos y te repulse más que aquello que tanto te desagrada. Porque no tienes mayor enemigo que Él. Te acompaña a todas partes como un cadáver atado a tu cuello, del que a menos que Dios intervenga, no te podrás librar jamás. Él es tu peor adversario. Por eso no hay mayor bendición que escuchar de parte del Señor Jesucristo esa frase que aquel hombre tuvo el privilegio de oír en aquel día: tus pecados te son perdonados. No importa cuán oscuros, no importa cuán terribles, no importa cuántas veces repetidos, tus pecados te son perdonados. Hace años conocí a una mujer sorprendente. Su nombre era Joni Eareckson Tada. Algunos quizás habéis oído hablar de ella. Por casi 50 años había estado cuadripléjica. Desde el día en que, siendo un adolescente, como algunos de los que están aquí, con 17 años fue al lago a nadar con sus amigos y saltó desde una roca
pensando en que el agua era lo suficientemente profunda, pero no lo era. Y desde ese instante ha vivido confinada a una silla de ruedas. Y sin embargo, tenía y tiene un gran testimonio, todo un ejemplo de superación. A pesar de que solamente podía mover el cuello y la cabeza, se ha dedicado por años a pintar cuadros, a cantar obras, pero no cualquier tipo de obras, sino algunas verdaderamente meritorias. Todo desde su silla. Hasta ha viajado alrededor del mundo dando conferencias y animando a otros. Y en uno de esos viajes, alguien le preguntó si no deseaba haber vivido esa vida con todos sus talentos y con toda su animosidad de manera sana, erguida, como cualquier otro. Y ella contestó que oraba por su sanidad todos los días desde el momento del accidente. Pero su respuesta no terminó ahí. Dijo lo siguiente, todavía me impactan sus palabras: prefiero estar en esta silla de ruedas sabiendo que he sido perdonada por Cristo, que estar totalmente recuperada, pero sin el perdón del Señor. ¡Qué tremenda comprensión! Esto mismo lo expresó David en el Salmo 32. Os animo a que me acompañéis por un momento. Este es un salmo maravilloso, pero el comienzo es terrible. Porque un David que sabe que su pecado es mayor que sus logros, sabe que su condición es peor de lo que la mayoría piensa y conoce. Vive angustiado por el peso de la culpa. Y dice, Salmo 32, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí expresa cómo se sentía él antes de haber sido perdonado. Dice, versículo 3, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Y esto lo cambió todo. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, y este es el ánimo y lo que él escribe para que todos hagan lo mismo, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Qué distinto es el comienzo del Salmo del final del Salmo. Un hombre consumido por la culpa, sabiendo que no hay nada ni nadie capaz de borrar todo lo que él ha podido llegar a hacer. Que al final se siente liberado, renovado, transformado, porque Dios le ha declarado libre de culpa. No existe mayor problema que ser conscientes de la iniquidad del corazón, pero tampoco mayor gozo que saberse perdonado. Por eso Jesús, en su encuentro con aquel hombre que tenía tanta necesidad, comenzó por ahí, por su condición espiritual. Y esto nos lleva al segundo de los dos elementos que no solamente nos desvela cuál es nuestra mayor necesidad, sino que presenta a Jesús mismo como el Salvador que todos necesitamos. Y podríamos llamarlo la demostración de Jesús. Versículos del 3 al 8. Vamos a leerlo de nuevo. Mateo 9:3 dice, algunos de los escribas decían para sí, este blasfema.
Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él, levantándose, se fue a su casa. En el versículo 3 nos encontramos con lo que yo califico como la murmuración silenciosa. Silenciosa, sí, pero igualmente peligrosa, porque la murmuración siempre es peligrosa. Marcos 2:4 añade: solamente Dios puede perdonar pecados. Ellos decían: este blasfema, solamente Dios puede perdonar pecados. Y esta blasfemia debe ser entendida no como un insulto o un rechazo a la persona de Dios, normalmente la blasfemia tiene que ver con esto, sino más bien con acusar a Jesús de usurpar el lugar que a Dios solamente le corresponde. En este caso, por abrogarse el derecho a perdonar los pecados de los demás. Los escribas tienen razón en una cosa: solamente Dios puede perdonar los pecados. Estos son maestros que conocen bien la teología del perdón. Saben que el ser humano es incapaz de relacionarse directamente con un Dios que es santo. Saben que no hay hombre alguno que no peque. Saben que aún presentando cada sacrificio en la fecha indicada y de la forma correcta y estipulada, año tras año tienen que repetir esa misma operación, porque nunca se derrama la cantidad suficiente de sangre, nunca se presentan suficientes sustitutos capaces de borrar nuestras culpas. Toda la vida del pueblo judío gira en torno a este asunto. Toda la ley gira en torno a esta cuestión. Por eso, ellos saben que el perdón de los pecados es tan necesario como inalcanzable. El problema no se encuentra en su razonamiento, sino en su conclusión. No pueden obviar los milagros que Jesús hacía. No pueden negar las señales que Jesús llevaba a cabo. Tampoco la calidad de la enseñanza, lo articulada de la enseñanza de Jesús. Sin embargo, ahora, al hacer esta declaración, Jesús se estaba haciendo igual a Dios. Y solamente Dios puede perdonar pecados. Entre paréntesis, tengo que mencionar esto. En la iglesia romana todavía hoy hay hombres que usurpan el lugar que solamente a Dios le corresponde. Después de oír la confesión del penitente, el sacerdote culmina su alocución con estas palabras: te absolvo, te perdono. El sacerdote confiere absolución, otorga perdón, y dicen que lo hace como autoridad delegada. Y sin embargo, yo no sé si sabes esto, pero ni en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote se atrevía a hacer algo parecido. Solamente Dios puede perdonar pecados. El Hijo del Hombre confirmó aquí cuál es el principal problema de la humanidad. De la humanidad al completo, sin excepciones. Pero al mismo tiempo confirmó también su potestad, su capacidad única para revertir la condición del ser humano. También al completo, también sin excepciones. ¿Y cómo lo hizo? Sanando al paralítico. Pero antes quiere dar respuesta a eso que los escribas dicen, o mejor dicho, piensan y que tanto les preocupa. Y lo va a hacer de una forma muy poco convencional. Del mismo modo que Jesús había percibido
dice el texto, había identificado la fe de ellos, no solo del enfermo, sino también de sus amigos. Ahora Mateo señala en el versículo 4 que Jesús percibe la incredulidad de los presentes. Los mejores manuscritos dicen, viendo Jesús sus corazones. Es una manera muy clara de explicar lo que sucedía. No solamente los corazones de los vecinos de Capernaum en general, sino de las autoridades religiosas en particular, de los escribas, de los gramáticos, de los que estudian y enseñan la ley, de aquellos que saben que solamente Dios puede declarar puro lo que no lo es, de aquellos que saben que solamente Dios puede perdonar al que por condición y por decisión propia vive afectado por el pecado. Y hay un detalle que no podemos pasar por alto. Esta es la primera vez en todo el Evangelio de Mateo que Jesús ha tenido un problema con alguien a raíz de su mensaje. Esto es muy significativo. Como resultado de lo que enseña, Jesús va a experimentar oposición. ¿Y qué es lo que está enseñando Jesús? Que Él tiene el poder para perdonar pecados. Sabemos que esta no será la última de las oposiciones que Jesús experimente. Es verdad también que en la sección anterior los gadarenos van a pedir a Jesús que se marche, pero en realidad lo hacen por miedo, por temor, por falta de interés en sujetarse a su autoridad. Pero es que en este caso Jesús va a ser acusado de blasfemia. Y esa era una acusación muy grave. Hoy en día hasta los niños parecen jugar a ver quién dice el insulto más gordo. Pero no había un insulto más gordo que acusar a alguien de blasfemia. Tan grave como que el castigo era la muerte. Y todo estaba sucediendo en su propia ciudad, al lado de su casa, y por boca de la autoridad espiritual que probablemente conocía a Jesús desde hacía mucho tiempo. Así que, en el versículo 5 Jesús les plantea la pregunta definitiva. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Nosotros, por lo general, tenemos la tendencia, voy a decir natural, a hablar mucho. A veces de más. Hablamos mucho, pero hacemos poco. ¿Cuántas veces decimos que vamos a hacer algo y luego no lo llevamos a cabo? Aún la iglesia cristiana en general se ha ganado muchas veces la acusación de ser hipócrita, de hablar mucho y de hacer poco, de prometerlo todo y de no aportar nada. Y yo diría que con razón. Hablamos de una salvación tan grande, tan hermosa, tan poderosa, y nuestras vidas no son en nada distintas a lo que un día fueron. ¿Dónde está esa salvación tan poderosa? Sin embargo, aquí nos encontramos con Jesús. Y en Él no existen las falsas esperanzas. No hay promesas vacías. Por eso, en una ocasión pudo afirmar, como recoge Juan 10:37, si no creéis en mis palabras, creed en mis obras. Sus palabras son siempre confirmadas por sus obras. Su mensaje es siempre atestiguado por sus acciones y por sus señales. Y en este caso no iba a ser menos. Dice el propio Jesús que va a probarles que su palabra es verdadera. Otras versiones lo traducen enfáticamente de esta manera: voy a demostraros, o también para que sepáis, de manera completa, sin dudas, segura. Esto es lo que significa esa palabra ahí. Que Jesús no era simplemente un profeta, ni un simple maestro. Por eso vuelve a presentarse a sí mismo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Ya lo había hecho en el capítulo 8, versículo 20, en aquella ocasión para hacerles ver cuánto se había rebajado
con el fin de alcanzar a los perdidos. Pero en este caso lo hace para remarcar hasta qué grado lleva y llega su autoridad. Él, que es el enviado de Dios, Él, que es el Mesías prometido, es tan poderoso que ni la muerte ni el pecado se le resisten, y por eso va a sanar a aquel hombre. La palabra de Dios dice que este enfermo creyó en Jesús y lo obedeció inmediatamente. De hecho, en Lucas capítulo 5 se nos asegura que ese día ese hombre se levantó y se fue a su casa, pero no de cualquier manera, sino glorificando a Dios. No podía ser para menos. Había sido sanado, pero sobre todas las cosas se le habían perdonado todos los pecados. Puedes leer tu Biblia muchas veces y de muchas maneras, que no encontrarás una enseñanza más trascendental que esta, más urgente que esta. Este, precisamente, es el corazón de toda la Escritura. Jesús es el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre de otra manera. Nadie encontrará perdón de otra manera. El apóstol Pedro dijo lo siguiente: en ningún otro hay salvación, porque Dios no nos ha dado a conocer el nombre de ningún otro en el mundo por el cual podamos ser salvos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿crees esto? En el versículo 8 encontramos la reacción de la multitud. Cuando las multitudes vieron esto, dice Mateo, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Dice el texto que sintieron temor, y la palabra usada aquí ha dado lugar a nuestro término fobia. Reconocen lo asombroso de las circunstancias, se dan cuenta de que Jesús tiene una autoridad sorprendente y llegan a admitir incluso que ha debido ser Dios el responsable de dar tal capacidad a un ser humano. Sin embargo, Mateo, igual que los otros evangelistas, nos presenta a una multitud asombrada ante Jesús, pero que poco a poco comienza a revelar dónde está su verdadero interés. Poco a poco descubrimos que toda esta muchedumbre acompaña a Jesús, pero lo hace por el espectáculo, lo hace por la comida, lo hace por el entretenimiento, lo hace por la expectación que este personaje genera. Hay muchos hoy que se juntan también en círculos cristianos por la misma razón. Participan de programas, asisten a reuniones, disfrutan del ambiente, se aprovechan de los beneficios, quizás incluso, con un poco de suerte, aprueben cierta norma moral, pero no sabemos nada de la condición espiritual de esas personas. Si esa es tu realidad, hoy, aquí, tengo algo que decirte. La contemplación de Jesús no es suficiente. Él no es un cuadro, ni una obra de museo. El estar presente no es malo, pero tampoco es suficiente. De hecho, no te coloca en una mejor posición que la de todos aquellos judíos que estaban observando esa escena aquel día. Yo te pregunto en esta mañana, ¿eres consciente de cuál es tu mayor necesidad? ¿Estás listo para comparecer delante de Dios? ¿O sigues muerto en tus delitos y pecados? Se estima que en el mundo existen unas 4.200 religiones distintas. Muchos de estos grupos son realmente extraños, extremos, podemos decir que incluso hasta anormales, pero tienen algo en común. Toda religión, no importa su nombre o su origen, busca, en último término, responder a una misma cuestión. ¿Bajo qué parámetros
me puedo relacionar con lo divino? ¿De qué manera puedo yo, un ser humano de carne y hueso, conectar con la realidad espiritual? Es por esa razón que existen todas las religiones. Y es la respuesta a esta pregunta la que convierte a todas las religiones, sin excepción, en falsas. Lo que convierte a todas las religiones en blasfemas no son simplemente sus métodos, o sus liturgias, o sus principios morales, sino el pensar, o el proponer, o el enseñar, que en base a nuestros esfuerzos, o a nuestro interés, podemos relacionarnos con Dios. Sin embargo, el gran drama que nos presenta la Biblia es que el hombre no puede hacer nada para ganarse el favor de Dios. Nuestro pecado nos lo impide. Porque, a diferencia de lo que pensaba Gandhi, que decía que Dios ama al pecador pero rechaza al pecado, el pecado es tan parte de nosotros que no podemos separar a ambas realidades. La palabra de Dios describe la condición pecaminosa del hombre, pero no se queda ahí. También provee la solución, una solución que se encuentra exclusivamente en la persona de Jesucristo. Alguien ha escrito lo siguiente: el distintivo más importante del cristianismo, comparado con otras creencias, es que el pecado puede ser perdonado. Este es el corazón del Evangelio, que el hombre puede ser liberado del pecado y sus consecuencias. ¿Cuál es el mayor problema de la humanidad? ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? ¿La enfermedad? ¿La precariedad? ¿La ignorancia? Jesús responde con mucha firmeza: la mayor necesidad del ser humano es su condición de pecador delante de Dios. El pobre puede prosperar. El ignorante puede aprender. La medicina ha avanzado enormemente y en muchos casos hay cura para enfermedades que en otra época resultaban imposibles de tratar. Pero esto no sucede con el pecado. Una vez afectados por él, no podemos revertir nuestra condición y sus consecuencias nos acompañarán por toda la eternidad. Algo muy triste está sucediendo hoy. Preocupante, grave. Y es que en muchas congregaciones, iglesias se llaman también, esto ha pasado a un segundo plano. Ya no se habla del pecado, se habla de prosperidad, se habla de salud mental, pero no se habla del problema del pecado. Se habla de una mejor autoestima, o de una mayor implicación social, de justicia social, y hasta de medio ambiente. Pero no se habla del pecado. Y quienes así actúan, pensando en que facilitan a Dios la tarea de atraer personas hacia Él, en realidad le están robando a Dios. Y están engañando a la gente. Están defraudando a aquellos a los que dicen amar tanto. No solamente no les benefician, sino que perjudican a los que se les presenta una realidad vital en la que el pecado no tiene cabida. Se les miente y se perjudica a aquellos a los que se les plantea un panorama de vida en el que el pecado no es un factor a tener en cuenta, cuando esa realmente fue la razón por la que Cristo dejó su gloria infinita y se encarnó para venir al mundo. Si el Evangelio fuese cuestión de meditación o de inteligencia o de conservar las plantas, Dios hubiera enviado a un yogi, a un sabio o a un botánico. Pero envió a su Hijo amado. Y lo hizo porque solamente su Hijo amado, el santo, el justo, el Cordero sin mancha, aquel que es recto en todos sus caminos, podía ser hallado limpio delante de Él. Tan puro como para sustituir a los que no lo somos.
tan limpio como para satisfacer las demandas de su Padre, un Padre Santo. La buena noticia del Evangelio es que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo ha hecho posible en la persona de su Hijo Jesucristo, en favor de todos aquellos que se presentan ante Él, como aquel paralítico se presentó delante de Jesús. Totalmente incapaces de avanzar un paso por nosotros mismos hacia el perdón de nuestros pecados. Totalmente incapaces de adentrarnos en esa esfera en la que Cristo se mueve. Totalmente convencidos de que su poder es mayor que nuestros pecados. Totalmente convencidos de que su misericordia es mayor que toda nuestra indignidad acumulada día tras día, mes tras mes, año tras año. Totalmente convencidos de que en Cristo hallamos aquel que dice: venid ahora y razonemos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Dice el profeta, citando a Dios mismo: aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Esto es lo que Jesús quiso demostrarles aquel día. El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Lo ha hecho con los tuyos? Vamos a orar. Oh Dios, en este día nos hemos adentrado un poquito en la maravilla del Evangelio. Un Evangelio que por entidad y por afirmación son buenas noticias. Son buenas noticias, las mejores. Nosotros incapaces de relacionarnos con Dios. De hecho, no teníamos mucho interés. Y tú, sin embargo, lleno de misericordia, paciente, como aquel padre que esperaba a ese hijo pródigo desde hacía mucho tiempo, deseando recibirlo, no simplemente para hacerle notar todo lo malo que ha hecho, sino para lavarlo, limpiarlo, vestirlo, recibirlo y disfrutar de su restauración. ¡Qué Dios tan amoroso! Que envía a su propio Hijo para que nosotros podamos llegar a ser llamados hijos de Dios también. ¿Cómo no hablar de este Evangelio? ¿Cómo no hablar de este Jesús? Oh Dios, pedimos en este día que tú tengas misericordia de algunos aquí, que probablemente no tienen mucho interés en estas verdades. Al contrario, viven no solo de espaldas a ellas, sino directamente, completamente ajenos a ellas. Oh Dios, como hiciste con aquel David, como hiciste con muchos de los que estamos aquí, quita esa cortina tan opaca, rompe esa venda tan cegadora que nos impide ver el mundo como tú lo ves. Revela toda nuestra indignidad, pero al mismo tiempo muéstranos a Cristo, al único que dice de sí mismo: he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Esto pedimos de corazón, sabiendo que tú respondes a nuestras oraciones, porque tu Hijo nos ha permitido acceder a tu presencia, no porque nosotros valgamos nada. Pero lo hacemos convencidos de que tú tienes el poder de seguir salvando, como lo hiciste aquel día con aquel hombre. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.